Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Mercè Roura, Juan Pedro Sánchez y un servidor, David Carulla, explicamos cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral o personal utilizando las herramientas que nos aporta el desarrollo de la inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos visitas, te damos una cálida bienvenida y te explicamos que estamos en distintas plataformas, en primer lugar en nuestro canal de YouTube, pero también nos encontrarás en la versión de podcast o de audio en iTunes, en iVoox y en Spotify. También decirte que tenemos una comunidad virtual, que es la comunidad de conversaciones emocionales, en la cual a las personas que nos dejan su correo electrónico les enviamos un email mensual para informarles de todos los contenidos que vamos publicando relacionados con la inteligencia o con el desarrollo de la inteligencia emocional, mejor dicho, tanto a nivel de los vídeos, los podcasts y también contenido escrito que vamos publicando. Y además también informamos de si hay algún evento en el cual estamos participando o que incluso pues, nosotros mismos hayamos creado. Así que si quieres formar parte de esta comunidad, te dejamos el enlace en la descripción de este episodio. Y también, si quieres ya directamente y no te puedes esperar, pues puedes ir a www.conversacionesemocionales.com/regalo. Y es /regalo porque hay un regalo de bienvenida, que es el vídeo Los 6 hábitos de la inteligencia emocional para alcanzar el éxito laboral, que es un vídeo que hicimos nosotros tres y que un poco damos nuestras claves personales sobre el desarrollo de la inteligencia emocional en el ámbito laboral. Así que eres bienvenido o bienvenida también a esta comunidad. Y ahora sí, llega el momento de presentar el capítulo de hoy, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver, bueno, es algo que hacemos durante toda la vida, ¿no? O que deberíamos de hacer durante toda la vida, y es el tema de aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, hoy queremos hablar de cómo gestionar nuestras emociones cuando estamos aprendiendo algo nuevo, ¿no? Cuando estamos aprendiendo, ¿no? Porque evidentemente en el aprendizaje la emoción juega un papel crucial, ¿no? Sobre todo en cuanto a la velocidad de ese aprendizaje y sobre todo cómo tú te sientes cuando estás aprendiendo algo nuevo, ¿no? Hay muchas emociones que se mueven y, de hecho, todo lo que tiene una fuerte carga emocional se aprende mejor, se fija como más potente, ¿no? Es decir, aprendemos sobre todo gracias a las emociones. Por eso siempre recordamos, ¿no? Con especial cariño aquellas lecciones que nos daba ese profesor o profesora que nos imprimía emoción, ¿no? Que hacía que la clase fuera divertida, ¿no? Que desarrollaba en nosotros, intentaba que nosotros sintiéramos emociones agradables para que la información se fijase de una forma más potente. Aunque también es cierto que hay aprendizajes duros que se relacionan con emociones muy desagradables, ¿no? Y eso queda también grabado a fuego. Así que hoy vamos a hablar en genérico de cómo gestionar nuestras emociones cuando estamos aprendiendo algo nuevo. Y vamos a empezar con Juan Pedro Sánchez, ¿sí? Nos va a explicar un poco, a ver, qué dice la psicología del aprendizaje, las emociones y también, por supuesto, su experiencia personal. Así que, Juan Pedro, cuando quieras, te escuchamos. Sí, Juan Pedro, ¿puedes? Sí, perdón. Ahora sí, correcto. Nada, decía que, David, que es un tema que da para, bueno, es muy amplio el tema, porque claro, aprendizaje, fíjate que en psicología ya se estudia el aprendizaje como una buena asignatura, ¿no? Uh-huh. Eh, pero además es muy relacionada con de hecho se llama así, ¿no? Condicionamiento, Claro. porque se aprende, cuando decimos aprender significa al final crear, ¿no? De manera fisiológica, crear conexiones neuronales Correcto. que te dan nuevos, pues nuevos comportamientos, ¿no? Nuevas cogniciones, nuevas formas de pensar, con lo cual te llevan a nuevas formas de sentir también y nuevas formas de hacer. Uh-huh. Y luego me acordaba de cuando has dicho lo de que puede ser doloroso y que efectivamente aprendemos, gracias a la emoción es el pegamento, ¿no? Podríamos Exacto. decir. Yo me acordaba cuando era pequeño, ¿no? Que si mi madre me castigaba, ¿no? Y era doloroso y decía así, señalaba así con el dedo y decía, para que aprendas, ¿no? Es un castigo pedagógico, ¿no? Uh-huh. Lo hago para que aprendas, ¿no? Y fíjate que aunque esa frase lleva
mucha carga, ¿no? de rabia Sí, o de ironía, ¿no? Pero efectivamente es para que aprendas, es decir, para que aprendas en este caso en sentido negativo, porque de hecho utilizamos mucho el castigo, ¿eh? En las empresas se utiliza la sanción, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, el código de circulación pues también está lleno de sanciones, ¿no? Son Claro. castigos para que aprendas a no saltarte las normas, ¿no? Mm, Y que, bueno, está demostrado, ¿no? Ahora aprovecho para decir que esto del castigo está demostrado que no es el método más eficaz para aprender. Es decir, la emoción desagradable, la del miedo, por ejemplo, no es la emoción más adecuada para aprender, ¿vale? Salvo cuando está en riesgo tu vida, ¿no? A ver, cuando un niño mete los dedos en el enchufe o va a meter, pues hay que, pues a lo mejor darle un manotazo, ¿no? Antes de que toque, porque se puede electrocutar, ¿no? Podríamos decir, claro. pero hay en peligro la vida, ¿no? Físicamente, ¿no? Ujú, Pero si no, está demostrado que no. A corto plazo puede que cambie una conducta, ¿no? Pero está demostrado que lo que uno aprende por castigo es precisamente a evitar el castigo. Y entonces es como aquello, ¿no? Cuando dice el padre o el director, ¿no? El directivo dice, y que no te vuelva a pillar haciendo esto, ¿no? Y tú dices, no, tranquilo que no me vas a volver a pillar, ¿no? Porque claro. aprendes, ¿no? la forma de que no te pillen haciendo eso, ¿no? Y entonces Claro. lo que haces es aprender a evitar, ¿no? A dar la vuelta a cómo lograr lo que tú quieres lograr. Entonces sabemos que, y por ahí mucha investigación, ¿no? Sobre todo el tema neurológico, ¿no? Por la ciencia, bueno, por la neuroemoción y todo esto, que la emoción positiva, la emoción agradable es el verdadero pegamento para que aprendamos, ¿no? Entonces, claro, desde la escuela, pues por eso decías tú, el profesor, el que mejor recuerdo tiene uno Sí. de un profesor que se acuerda de algo es el que le generó, pues bueno, que utilizaba el sentido del humor, que contaba historias y eso generaba una emoción agradable, Ujú, positiva. Y luego ya, claro, es que hay muchos tipos de aprendizaje, porque luego está el aprendizaje que uno se busca, ¿no? El que uno elige luego estudiar de mayor una carrera o una profesión o lo que sea, ¿no? ujú. Claro, está demostrado que si eliges aquello que más te gusta, si está relacionado con tu talento, con tu vocación, aquello que más te motiva, que te apasiona, pues es más fácil de que aprendas, ¿no? Más rápido incluso, que apruebes las asignaturas, los cursos más rápido, que si aquello no te gusta, si aquello te genera emociones desagradables. Y claro, dentro de eso también influyen los profesores, como decíamos, cómo explican o cómo instruyen, cómo generan el clima emocional de la clase. Y si nos vamos ya a la empresa, saltamos ya cuando uno estudia y se va a la empresa, pues ¿cómo se aprende en la empresa? Pues también con emociones agradables. Por eso aprendemos más de los directivos y de las empresas con culturas positivas, con culturas que generan emociones positivas de crecimiento, de engagement, ¿no? Que llamamos de, de reto, de crecimiento, ¿no? De aprendizaje, de que aumenta la empleabilidad porque aprendes algo que a través pues de un clima positivo, que gestiona los errores en positivo para aprender. Y todo esto que genera emociones positivas nos genera aprendizajes más, digamos, eh, pues, provechosos, ¿no? Sí. Y luego, claro, y luego está el aprendizaje de la vida, que es lo que te pasa en la vida. eh, y aquí a lo mejor sí que le podemos dar un giro de que las emociones desagradables, lo más doloroso que te ocurre en la vida, te están intentando dar una lección. Y aquí ya también hay que preguntarse el por qué, y esto lo decimos, ¿no? Muchas veces en muchos capítulos. Cuando a ti te duele algo, cuando te genera una emoción desproporcionada, es que tienes que aprender o puedes aprender algo sobre ti, sobre una creencia de esas que solemos nombrar, una creencia muy rígida que te genera una emoción desproporcionada. Y ahí es donde hay un aprendizaje ya interno, de crecimiento personal. Y bueno, yo no se me ocurre de momento más como introducción, no. Hombre, yo creo que has presentado un buen abanico, ¿no? De casos, ¿no? Me gustaría incidir un poco en el que también lo comentabas, ¿no? Que es el tema del aprendizaje por el refuerzo positivo, ¿no? En contraposición al refuerzo negativo, que sería el castigo, como bien decías. ¿Y puedes decir alguna cosa más sobre este tema? Sí, aquí es importante diferenciar recompensa de refuerzo, ¿vale? Ujú, Porque una recompensa es algo puntual, pero no tiene, y podría ser un refuerzo si se repite,
pero no tiene por qué ser un refuerzo. Refuerzo es aquello que refuerza, como su nombre indica, refuerza una conducta, ¿vale? O sea, o la mantiene o la aumenta, ¿vale? Entonces, si no la mantiene o la aumenta, no es un refuerzo. Puedes recompensar a alguien y darle un premio, pero que eso no aumente su conducta o la refuerce. Y tú dices, oye, no entiendo por qué le da un premio, a mi hijo le compro una bicicleta, un patinete, no sé qué, para que estudie y no estudia. Pues porque aquello no constituye para él un refuerzo, ¿vale? Es una recompensa si hace a un esfuerzo, pero para él no es un refuerzo. Entonces hay que buscar ese refuerzo positivo, porque es donde realmente se activa la motivación, ¿no? Claro. El refuerzo. Pero que cada persona tenemos unas motivaciones y por lo tanto unos refuerzos diferentes, ¿vale? No, o sea, lo que consideramos refuerzos son diferentes. Con lo cual, pero sí, efectivamente es el mejor motivador, es un refuerzo positivo, o sea, un premio, un refuerzo positivo, que también puede ser un refuerzo positivo, también puede ser librar a alguien de algo negativo. O sea, no significa solo aplicarle algo que le gusta, sino también podría ser retirarle o quitarle algo que no le gusta. Eso también es un refuerzo positivo. Qué bueno. Está muy bien. De hecho, en el mundo de la educación, ¿no? Sobre todo o la nueva educación, nos está intentando probar nuevas metodologías, ¿no? Yo recuerdo una que es, por ejemplo, en lo que es la gramática de cualquier lenguaje, cualquier idioma, en lugar de hacer eso tan típico de corregir las faltas y tacharlas en rojo o poner una cruz, ¿no? Señalar en verde lo que se ha hecho bien, ¿no? Se llama la técnica del boli verde, le llamo. Exacto, exacto. Sí, lo que decía de quitar algo que no le gusta a alguien, en realidad se llama refuerzo negativo, pero es refuerzo, ¿vale? Negativo en el sentido que quitas algo que no le gusta, ¿vale? Pero sigue siendo un refuerzo, ¿vale? Porque la emoción que genera es positiva, claro, es agradable. Es agradable, claro, claro. Pues fantástico este primer, pues bueno, aprendizaje que nos has brindado, Juan Pedro, y seguimos con Mercé. ¿Qué nos cuentas? He visto también que tomabas alguna nota, espero que sea en verde también. Es en negro, porque Es en negro, uy, uy, uy. el boli es negro. No, a ver, me parece muy, muy, muy interesante. Claro, el tema del aprendizaje que planteabas, David, es muy amplio, porque como muy bien ha dicho Juan Pedro, en la gestión de las emociones, cuando estás aprendiendo algo ante el aprendizaje, puede ser desde estoy estudiando una carrera y tengo unas circunstancias, a lo mejor tengo 20 años, a lo mejor tengo 45 y las circunstancias son distintas, o soy un niño y estoy aprendiendo a leer, a escribir, o como decía Juan Pedro, pues algo de la vida, ¿no? Yo y me ha parecido muy interesante lo que decía, sobre todo el tema del miedo, claro, es que cuando aprendes algo con miedo, cada vez que lo recuerdas vas a notar esa punzada, ¿no? Y lo vas a asociar con algo negativo, ¿no? Y estás generando una creencia, como muy bien decía. Pero yo quería abordar el miedo desde la persona que está aprendiendo y siente miedo por si no está a la altura. Siente frustración porque cree que debería ir más rápido, que se presiona y esa presión y esa autoexigencia sin límite pues acaba bloqueándola, ¿no? Y yo en esto quería introducir un concepto que creo que es muy interesante, sobre todo en el tema de la vida, en el aprendizaje de la vida, que también está presente en el aprendizaje de la carrera y en el aprendizaje de un niño, porque no va desligado, ¿no? Es el concepto de desaprender. Porque muchas veces, para poder aprender, creo yo que hay que desaprender algo, ¿no? Como, sobre todo, soltar alguna creencia y abrir la mente, ¿no? Porque cuando nos está costando algo, en la vida se nos repite, nos vemos en la misma situación que hace 3 años, pero el que está ante nosotros, pues antes era un jefe y ahora es una pareja, antes era un compañero de trabajo y ahora es totalmente otro, pero la situación la estamos viviendo de la misma forma. O antes era estudiar psicología y ahora es un curso de inglés que necesitamos para el trabajo. Pero nos está pasando lo mismo, porque aparte del aprender cosas nuevas, conocimientos nuevos, hay un aprendizaje interior en el que tenemos pues que abrirnos, ¿no? Y yo diría que en eso consiste un poco, para aprender hay que desaprender, soltar algo y generar una especie de vacío, ¿no? Es decir, ver qué creencias hay en ti que te están generando miedo a no hacerlo bien,
no hacerlo suficientemente rápido, a no hacerlo como los demás, a, no sé, a qué dirán, a qué pensarán por lo que estoy haciendo. Soltar eso, bajar un poco la presión y claro, es que es obvio, para que entre algo nuevo tienes que soltar algo viejo, ¿no? Y eso viejo que tienes que soltar, pues no tiene por qué ser solamente una creencia, sino a lo mejor lo que pasa es que en la agenda también se nota. A lo mejor necesitas tiempo y hay algo a lo que no estás renunciando y te estás apegando, que te daría más tiempo para no exigirte tanto y utilizarlo para aprender eso nuevo que crees que te va a llenar o que te apetece o que quieres aprender, no solo para dedicarte profesionalmente, sino como tú, como ser humano, ¿no? Y tienes que estar, yo diría, dispuesto a soltar la creencia y a replantearte las cosas, porque lo que nos pasa muchas veces es que, y a mí me ha pasado muchísimo, empiezas a pensar soluciones, pero en el mismo metro cuadrado en el cual has generado el problema y en el cual te mueves siempre. Claro, no sales de ahí. No sales de ahí. Y no te imaginas soluciones que... Es muy curioso esto porque yo muchas veces, y esto lo he dicho, hay veces que hay que preguntarle a un niño, ¿no? O sea, mira, me pasa esto, ¿tú qué harías? Y el niño te dice, pues tíralo, ¿no? Y tú piensas, pues es verdad, puedo tirarlo no. ¿Me explico? Pero es verdad, y esto es Piensa algo más que... simple, ¿no? Sí, piensa de una forma más simple, ¿no? Hay veces que te pregunta a tu hija o tu hijo, ¿qué te pasa? Bueno, pues que tengo que ir allí y no me apetece porque estoy cansado y tal, y te dice, pues no vayas, ¿no? Y tú dices, no, es que hay que ir, ¿no? Porque están aquellos y hay que quedar bien, ¿no? Y También es condicionado, claro. tú misma o tú mismo te das cuenta de ese condicionamiento y dices, ¿qué estoy diciendo? O sea, estoy agotada en un día largo de trabajo, he tenido un problema y estoy yendo allí no porque quiero, sino porque dirán y porque creo que debo hacerlo. Que a lo mejor acabas yendo y te va muy bien porque te desintoxicas de todas esas historias, pero no lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por otros, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, como el hecho de cuando estás aprendiendo, exigirte muchísimo, exigirte un ritmo concreto y darte cuenta que al final no lo estás haciendo para aprender más, sino porque quieres demostrar algo, quieres ser de una forma, crees que debería ser así, porque todo el mundo en tu familia ha estudiado de esa forma porque tu mejor amigo se ha sacado ese aprendizaje en 4 años y tú quieres hacerlo en 4 años porque tiene que ser así y al final esto no tiene mucho sentido. Por tanto, yo creo que Claro, es eso es importante... como... No, que es como que estás buscando reconocimiento Sí, y ese es tu objetivo final, no el aprendizaje. Entonces, claro. ahí hay una disonancia, ¿no? Claro, y reconocimiento no solamente para afuera, sino me voy a poner a prueba a mí misma otra vez, ¿no? Esto es un reto y lo que pasa con los retos y las metas y los sueños, que son maravillosos, que empiezas persiguiéndolos y acaban persiguiéndote a ti, ¿no? Y porque te focalizas mucho en ese final y está muy sobado esto, pero es que es real, no amas el trayecto, ¿no? Disfrutas del camino, sí, sí. Claro. Y si tú disfrutas el trayecto y no llegas al final o no llegas este año al final, miras atrás y dices, pues este año qué bien, porque he aprendido, estoy estudiando, imaginaos, estoy estudiando una carrera, ¿no? Este año, bueno, me ha quedado alguna asignatura, ¿no? Y tengo que volver a hacerla. Quería acabar este año la carrera, pero no la he acabado, pero la miro y digo, ostras, pero qué bien, porque hice unas prácticas y aprendí, ese profesor me ha iluminado muchísimo, me ha ayudado a aprender muchas cosas, he descubierto porque he gozado del camino y me he dado cuenta de que pensaba que me interesaba más esta rama, pero realmente me interesa más la otra. He conocido a 2 personas y nos hemos hecho amigos y estoy aprendiendo mucho de ellas. Y haces balance y dices, ostras, sí me ha ido genial, ¿no? En cambio, si solo miras el final, pues dices, pues sí, realmente he fracasado, ¿no? Y es lo que acostumbra a pasar, si miras solo el final y si te estás agobiando durante el trayecto. Ya sé que suena muy sobado, se dice mucho, pero es que realmente es real, ¿no? Y también en eso, y acabo, el desaprender o el soltar también es importante
estoy aquí para aprender, pero quiero meterme en esto, quiero ver cómo esto que estoy haciendo me transforma, ¿no? Y ese es el resultado que espero. Esa es la meta, mi transformación como ser humano en este aprendizaje. Cómo esto me transforma, cómo esto me cambia, cómo esto pues me hace sentir bien y lo haga o no lo haga, sino por el trabajo interior que conlleva de soltar, de permitirme y de desaprender esas cosas que tenía que desaprender para meter cosas nuevas, ¿no? Yo creo que eso también es importante. Sin duda, Mercè, al final es como que tenemos que aprender a aprender, ¿no? Y para aprender a aprender hay que aprender a saber aprender, ¿no? Parece un trabalenguas, pero eso es verdad. Se nos olvida que muchas creencias nos limitan en el aprendizaje y las emociones que sentimos a veces pues, nos están señalando a lo que tenemos, más que lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que desaprender, ¿no? Creo que este punto es un... Claro, luego por no hablar ya de cuando nos podemos aprender algo que resulta que no queremos nosotros, ¿no? Pero como está bien, como socialmente está bien visto, como nuestros padres con la mejor intención del mundo nos lo han inculcado, pues al final, pues ¿quién no quiere esto, no? Pero es que hay cosas que son como regalos maravillosos envueltos en papel brillante y llegan a ti y dices, ¿cómo no voy a querer esto, no? Y a lo mejor a ti lo que te gusta es lo que está oculto dentro de lo que está envuelto en papel de periódico, ¿no? Y hay cosas que parecen muy apetecibles y que al final no son para ti o si te lo planteas no te hacen sentir bien, ¿no? Y también hay que darse cuenta de eso y gestionar las emociones y a ver qué nos está diciendo el propio cuerpo, ¿no? Porque normalmente cuando haces algo que no te está gustando de forma reiterada, pues acabas notando algún síntoma, porque Claro. las emociones se alojan en el cuerpo y eso también es importante. Y acabo, pero es que se me va rizando el rizo, haciendo algo que no quieres o intentando aprender algo que no quieres, también acabas aprendiendo algo de ti, que es que eso no te gusta y aprendes a gestionar cómo llevar eso. Por tanto, fijaos lo interesante que es el camino, que es y cómo estás tú presente y consciente en el camino, o sea, qué interesante y qué útil es la consciencia en lo que haces, que es ese elemento que tienes tú capaz de darle la vuelta y de estar aprendiendo algo que realmente no te interesa, acabar aprendiendo de ti mismo y que ese trayecto sea valioso, ¿no? Exacto. Hombre, eso sería una maravilla. Poder llegar a la conclusión a esto por uno mismo, yo creo que es fantástico, ¿no? Porque ves el aprendizaje desde otra perspectiva, ¿no? Creo que, supongo que estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Que, bueno, el sistema educativo, al menos aquí en España, ¿no? Que es lo que yo conozco, pues es rígido, ¿no? Es rígido, tienes que aprender unas cosas concretamente, hay una evaluación constante en base a unos estándares que alguien fija y decide que son así y todo el mundo tiene que pasar por lo mismo. Bueno, se dice, ¿no? Todo el mundo ya está comentando hoy en día que se tiene que cambiar la educación y tal y cual. Y pues sí, probablemente haya una educación mejor o más agradable o más eficiente o más efectiva, seguramente, estoy convencido de ello. Pero más que entrar en el tema de cómo debe ser la educación, yo quería explicar un poco cómo, bueno, y es algo para mí muy básico, ¿no? Pero que es algo evidente, ¿no? Y es que cuando una cosa no te gusta o no sientes motivación para aprenderla, el aprendizaje se convierte en un infierno. Y ese infierno te lleva, obviamente, a emociones, pues desde la frustración, la rabia, no tanto el miedo. El miedo es más, como decía Juan Pedro, cuando viene el castigo, ¿no? Cuando hay castigos detrás, es que encima, o a veces también se juega con el miedo de, bueno, tienes que aprender esto porque si no, no serás nadie en la vida, ¿no? O sea, esa idea, ¿no? Ese concepto ahí, obviamente, se está diciendo miedo. ¿Qué quiere decir? Entonces, si entramos a analizar esto, ¿qué quiere decir ser alguien en la vida? ¿Qué significa esto? No, es que tienes que ser lo que espera nosotros que seas. ¿Eso estamos diciendo? ¿Estás enseñando a esa persona que tiene que ser, tiene que cumplir las expectativas de los demás? ¿Y qué hay de tus propias expectativas? ¿Y cómo crear tus propias expectativas? Porque quizás lo que deberíamos enseñar es esto, ¿no? Es a generar expectativas sobre nosotros de una forma más saludable o más sana, ¿no? Y esto, seguramente ahí tenemos
la educación es más importante que corrijamos esto o que pongamos atención en esto y no tanto en sistemas así, que sí, está muy bien, pero hay que empezar por lo básico, ¿no? Entonces, bueno, yo en mi caso me he dado cuenta que, bueno, a mí tengo que decir, ¿no? Que yo siempre he sido una persona muy estudiosa, siempre he sacado buenas calificaciones y me he esforzado mucho, ¿no? Y si miro atrás, me doy cuenta de que quizás no hacía falta tanto esfuerzo, ¿no? Quizás esa exigencia, presión que me ponía yo mismo, además, porque era una cosa muy personal de querer ser mejor, no sé qué y tal. Luego te das cuenta que la vida da muchas vueltas y que lo que hice es que ese aprendizaje aprendí mucho, pero la lección más importante, en realidad, si soy honesto, es que no hacía falta tanto esfuerzo. No era necesario, porque no disfruté del camino, ¿no? O no disfruté del camino como podría haberlo disfrutado, como muy bien explicaba Mercé ahora. Y creo que la mejor emoción para aprender, sin duda, es el gozo, el disfrute, la alegría, y hay que potenciar eso. Y si hay algo que no es importante, pues no es importante. No pretendamos que todo el mundo sepa de todo. O sea, yo creo que hay unas cosas básicas que son pues, leer y escribir, claro, eso sí, y unas matemáticas básicas también, para que no nos engañen, ¿no? Muy bien. Pero a partir de ahí, yo creo que hay que dar mucha más libertad para que una persona aprenda pues lo que considera que le puede venir bien para lo que quiera hacer, ¿no? Y estaría muy bien que lo que quiera hacer esté alineado con lo que le gusta, ¿no? Porque, como decía muy bien Juan Pedro, cuando haces algo que te gusta, el tiempo pasa rápido y te da igual estar 3 horas leyendo un libro si realmente te apasiona. A veces da la sensación que mucha gente está trabajando para comprar tiempo para aprender lo que realmente quiere aprender, ¿no? Y eso es muy triste. Es una opinión, evidentemente, pero me parece muy triste que trabajes de algo que no te guste para comprar tiempo, para poder poco a poco aprender lo que necesitas aprender para dedicarte a lo que te guste. ¿Por qué? Porque el primer aprendizaje pues, ha sido pues, la carrera que tocaba, o si has podido hacer una carrera, o un ciclo formativo, o bueno, hay gente que directamente no ha podido estudiar por tema económico, y bueno, pues se han visto con eso y han dicho, bueno, pues voy a comprar tiempo para pues dedicarme a lo que realmente me gusta, ¿no? Y es duro porque eso ya no es la dureza del mismo aprendizaje, de estar aprendiendo algo que no te gusta, sino es estar dedicando tiempo a algo que no te gusta para poder luego llegar a lo que realmente pues, te puede llenar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también me gustaría comentar que no solo es importante el fin o para qué aprendes, ¿no? O qué estás aprendiendo y para qué te va a servir, que eso es muy importante porque al final es lo que te mueve, sino también es importante, me he dado cuenta, el método, ¿no? El método de aprendizaje, ¿no? Es un poco lo que comentaba también Juan Pedro. Y es que a veces nos empeñamos en seguir unas normas y esto se ha hecho así, se aprende así, de una forma muy ardua, ¿no? ¿Quieres aprender un idioma? Pues tienes que aprenderte las 5.000 palabras más importantes, ¿no? Entonces ahí es una lista, un Excel enorme y tienes que aprender una a una y eso es infumable. O sea, y ahora tienes que aprender, o sea, hay que hacerlo divertido. Yo estoy muy a favor de la gamificación, ¿no? De jugar y aprender, tengas la edad que tengas, ¿no? Y por eso, pues mucha gente está aprendiendo idiomas, por ejemplo, pues a través de las series, de las películas, de los videojuegos incluso, porque realmente hay una motivación detrás, es que tienes que ser divertido. O sea, si tu aprendizaje se tiene que basar en leer un libro, en memorizar sobre todo, que este es otro problema, en la memorización, ¿qué emoción hay? Yo a veces encuentro que el problema de que memorizar es aburrido porque hay poca emoción. La única emoción que yo he encontrado memorizando es cuando te evalúan y te lo sabes. Entonces tienes una emoción de alegría, ¿no? Pero eso es para ir a un concurso. Para ir a un concurso está muy bien. Porque, ¿no? Un trivia, lo que sea. Te hacen la pregunta, te lo sabes y ahí es cuando sientes la emoción. Pero todo lo que hay detrás, ¿vale la pena? ¿Sí? ¿En serio? No lo sé, porque claro, la caja negra del aprendizaje, en ese sentido, de aprenderte, yo qué sé, pues temas súper concretos y además esto ha cambiado mucho porque, claro, tenemos la información en la palma de la mano, ¿no? En nuestro teléfono móvil, en nuestro smartphone o celular
Y ahí, pues, realmente toda la o sea, las discusiones ahora se han terminado muy rápido, ¿no? Porque se busca en Google y punto. Y se acaba la discusión. No, esto fue tal fecha, ¿no? Un suceso histórico. No, sucedió esto, fue este tema, o esta ciudad se llama así, o el río este se llama así. En ese sentido, la memorización ya no tiene sentido. Entonces, creo que es muy importante que nos fijemos, sobre todo, un poco para resumir, muy importante, vamos a entender, vamos a ver para qué tengo que aprender esto, buscarle el sentido al aprendizaje de cada cosa y ser coherente con eso y no tener miedo a no aprender cosas que no te van a servir. Y segundo, vamos a trabajarnos el método y vamos a buscar el método que genere emociones más agradables y por lo tanto que genere esas conexiones en nuestro cerebro y que realmente cada vez ese aprendizaje esté más integrado, ¿no? Porque luego también una cosa que decía Mercé y también me ha gustado mucho es que a veces nos metemos mucha presión en aprender cosas en poco tiempo, ¿no? No, es que tengo que, ¿no? Esto es como Matrix, ¿no? Que se ponían un chip, pum, y ya sabían conducir un helicóptero, ¿no? Pero no funciona así de momento, ¿no? Quizás, bueno, de hecho, ya hay los primeros chips que se implantan en el cerebro, es decir, esto está llegando, no es ciencia ficción, pero lo que quiero decir con esto es que vamos a hacerlo divertido, vamos a aprender divirtiéndonos y ese divertimiento, la idea es que quite esa presión que nos ponemos encima para tener que aprender ya y rápido, ¿no? Porque yo me he dado cuenta que aprendo mucho más cuando me siento relajado que cuando estoy tenso y totalmente obcecado en aprender eso y tal como yo lo quiero aprender, ¿no? Porque esa obsesión es como que le resta energía a mis neuronas, por decirlo así, ¿no? Entonces, creo que es importante. No sé cómo lo veis. Seguimos, por ejemplo, con Juan Pedro. Sí, a ver, estoy muy de acuerdo con todo el repaso que habéis dado vosotros también. Yo ahora, cuando tú decías lo de memorizar, claro, quería señalar también que confundimos a menudo aprender con memorizar y no Sí. tiene nada que ver. O sea, memorizar no es aprender, no sabes nada. No tienes ni puñetera idea. Lo único que has hecho es, pues eso, grabar en la memoria, pero el verdadero aprendizaje es más profundo. Es a nivel, primero, emocional también y de comprensión. ¿Vale? Que comprendas la información, el por qué y el para qué, de dónde viene, la historia de eso, pues los orígenes. Y entonces cuando te sabes toda una información alrededor de eso que has memorizado, sabes la historia, lo comprendes y entonces haces como lo que llamamos, ¿no? en psicología un insight, ¿no? Una comprensión. Dices, ahora lo entiendo. O dices este sentimiento, ¿no? Que no se puede explicar, que es como un ajá, ahora lo entiendo, es cuando realmente estás empezando a aprender, porque yo creo que luego el verdadero aprendizaje es no con lo que sabes, sino con lo que haces con lo que sabes. Es decir, ya no sé si esto sería sabiduría o no, pero es ¿para qué quieres saber tanto o aprender lo que sea si luego no lo vas a aplicar, ¿no? Y ahí quiero enlazar con un exceso de aprendizaje, ¿no? Que también ocurre de personas, ¿no? Que han estudiado, pues lo que sea, ¿no? Una carrera, una profesión, y luego han hecho un máster, y luego otro máster, y luego un posgrado de no sé qué, y entonces dicen, bueno, pero cuando te vas al mercado laboral, ¿no? O por cuenta ajena, por cuenta propia. Y dicen, no, es que me falta otro curso más, otro máster, y esto está en realidad, puede estar escondiendo creencias de insuficiencia. No soy suficiente, no sé lo suficiente, no me valoro, y entonces creo que no, es que necesito otro título. Y claro, esto es falso, te estás engañando a ti mismo, a ti misma. Porque lo que tienes es miedo de salir al mercado laboral y cuando te digan qué sabes hacer, pues, vas a decir los títulos que tienes, pero no qué sabes hacer. Claro. Y es donde está la clave, creo yo, de aprender, que es qué voy a hacer, o sea, cómo voy a aportar valor, cómo voy a hacer cosas con esto que sé que ayuden a los demás a solucionar problemas, a mejorar su vida, a una empresa a aportarle valor de mil formas. Y aquí es donde muchas veces patinamos, ¿no? Porque
Dice que cuánto sabes y dice, bueno, yo tengo 3 carreras, 4 másters, hablo 5 idiomas, tengo 6 doctorados. Y dice, vale, pero ¿tú qué sabes hacer, no? Y entonces dice, pues nada, porque no sabes qué hacer con eso. Entonces, Claro. yo creo que el aprendizaje auténtico es saber, aunque sea poco, saber cómo sacarle partido a eso, cómo aplicarlo para no solo aportar valor a los demás, sino para ti también. No, es que además, Juan Pedro, fíjate que me has hecho pensar que ese aprendizaje, yo quiero acumular muchos títulos y tal, en realidad es un miedo a equivocarse. Es decir, a realmente aplicar el aprendizaje y quiero seguir aprendiendo o estudiando, no vaya a ser que me tenga que enfrentar y Claro, que me equivoque. Porque cuando me equivoco en realidad, y ahí está la paradoja, es cuando aprendo, ¿no? claro. Muy bien, porque fíjate que aunque la gente diga, uy, qué difícil es sacarse una carrera, una profesión, un máster, pues no, yo para mí, después de haber pasado por eso, es lo más fácil del mundo, porque te llevan de la mano, te dicen, mira, te tienes que estudiar esto está en el libro, luego te lo memorizas, que decías tú, si lo comprendes, pues mejor para ti, ¿no? Y luego lo sueltas en un examen. Si no sabes hacer algo, tienes un tutor que te guía y al final lo haces y obtienes el título. Pero esto te vas a la vida real, al día a día, y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, en las empresas no hay una solución como en los exámenes. La respuesta correcta es, y en la vida no hay respuestas correctas. Entonces dices, ostras, ¿y cuál es la respuesta correcta? Pues no tengo ni idea. Entonces, ahí es donde entra el miedo a equivocarse, pero precisamente porque nos han educado en que el error es malo, en Exacto. que como te equivoques la has cagado, ¿no? Eres un No fracasado, pasas de curso, claro. torpe, no paso de curso, estás marginado y claro, esto es un error, valga la redundancia, ¿no? Porque hay que utilizar el error precisamente para eso, para aprender, porque hacerlo todo a la primera bien es una utopía, es una falacia, es falso, totalmente. Totalmente de acuerdo, sí, sí. En ese sentido, quizás hay otras culturas, ¿no? Diferentes a la cultura española y hispana, que es, bueno, que aquí se penaliza mucho lo que es el fallo, ¿no? Y en cambio, otras culturas, el que ha cometido muchos errores se le ve como un sabio, ¿no? Porque ha aprendido mucho, ¿no? Claro. Sí, son quizá culturas más maduras que ya han superado esta fase, ¿no? de esas creencias, porque al final es una creencia, ¿no? Que equivocarse es malo. Pero bueno, yo creo que aquí en España, aunque aún queda, o en Hispanoamérica, ¿no? Aún queda camino, pero yo creo que ya el hecho de que hablemos ya, y habla mucha gente de esto, ¿no? De usar el error para aprender, yo creo que esto es, bueno, es el camino para superar esta creencia, ¿no? Sin duda, Juan Pedro. Seguimos, Merced, he visto que tienes alguna cosa más ahí en el tintero. Sí, cosas muy interesantes. Bueno, tú decías, David, no valía la pena las calificaciones, el sobreesfuerzo, digamos, ¿no? Sí, sobre todo eso, sí. Estoy totalmente de acuerdo, porque yo también era ese tipo de alumna, calificaciones excelentes, siempre pendiente, dedicando muchas horas cada día, nunca era suficiente, nunca era suficientemente perfecto. Y mi infancia fue un desastre para mí, o sea, no, era un sin vivir por hacerlo bien, no equivocarme, por el miedo a que me señalaran con el dedo, ¿no? Tanto es así que yo, bueno, ahora con mi hija, que mi hija es una estudiante que tiene buenas notas, pero bueno, tiene más suerte que yo, con 5 minutos le basta, ¿no? Y yo necesitaba más. Y me acuerdo, y yo le he dicho muchas veces, solo necesitas aprender y aprender, comprender qué te están contando y aprobar. O sea, y ser feliz mientras tanto. No necesitas un excelente, bueno, ahora se ponen un montón de cosas que no son exactamente las mismas, ¿no? Pero con un notable basta si tú así lo has hecho, ¿no? Y tiene buenas calificaciones, pero me gusta cómo lo vive porque es una persona pues, que está viviendo el momento también y que se está permitiendo jugar. Y en el fondo porque yo creo que lo que lleva al aprendizaje es también esa felicidad y ese disfrute, como decíais, ¿no? Porque ¿de qué te sirve acabar la escuela con grandes calificaciones si tu infancia ha sido una amargura total? Si total esas calificaciones no computan para nada al final. Es como el expediente
O sea, yo no conozco ninguna empresa ni ningún emprendedor que vaya mostrando todos los excelentes que tenía en sus notas y que computen para algo más que para que tu ego te permita ir por el mundo diciéndole a los demás lo mucho que estudiabas y lo gran alumno que eras, ¿no? Por tanto, pero eso es como una obsesión que tenemos, porque la verdad es que yo, o sea, si volviera atrás lo haría todo igual, porque si no, no estaría aquí, pero igual si hay otras vidas, en otra vida me dedicaré a ser un estudiante mediocre, pero feliz, ¿no? Porque, sí, porque lo que hay que hacer, yo creo desde mi punto de vista, es educar a tus hijos para que hagan lo que tienen que hacer, para que aprendan, es evidente, pero sobre todo para que sean felices. Porque las personas que son felices intentan dedicarse a lo que quieren, no van por la vida machacando a los demás, no van por la vida, sobre todo lo más importante, machacándose, ¿no? Pero claro, los padres y las madres, por ejemplo, tenemos un niño, una niña, uy, tiene 3 años, aún no escribe su nombre. Pero vamos a ver, o aún no, 4, aún no lee, pues a Pepita sí, en su cole sí que lo hacen, ay, pues en el cole de mi hija no lo hacen, pero vamos a ver, cuando tenga 10 va a escribir, o sea, ¿tu hijo tiene algún problema? Si lo tiene, pues se utilizan los profesionales que puedan ayudarle. Si no lo tiene, ¿es tan importante que lo aprenda en abril y no en noviembre? ¿De verdad? Si va a acabar. ¿No? Es como lo de quitarle el pañal a los niños, ¿no? Que está muy bien y tal, pero pasa algo si te esperas 3 meses. ¿Va a llevar pañal cuando tenga 15 años? Pues no hace falta someter al niño, si no está maduro, a esa presión, porque es que hay gente que dice, tiene 2 años, le quitamos el pañal. Y hay niños a los que se los puedes hacer con 1 año y medio, y hay niños que a los 2 y medio aún no están preparados. Y no son ni mejores ni peores, ni más inteligentes ni menos inteligentes. Porque el niño que a los 2 y medio lleva pañal, a lo mejor dibuja perfectamente y escribe su nombre, y el otro no, y tampoco eso le hace más inteligente. Educamos a los niños obsesionados que ya habla inglés, chino, francés, italiano, que está muy bien, los idiomas están muy bien, sí. Y luego al niño le dices, hola, buenas tardes, y se esconde detrás del trasero de su madre, cosa que también está muy bien, ¿no? Y el otro que no habla nada dice, hola, jugamos, y piensas, no es porque se esconda, no está mal que tenga miedo, pero a lo mejor tendríamos que analizar por qué le pasa eso, ¿no? Porque a lo mejor es que de tanto idioma, y me explico, o sea, ¿qué es más importante? Pararnos un momento a pensar la respuesta emocional que tiene esa criatura. Estamos obsesionados con que nuestro hijo aprenda qué botón tiene que apretar, ¿no? Y al final, unos lo harán antes, otros después, todo el mundo sabrá qué botón apretar, pero no todos sabrán cómo gestionar la frustración de apretar el botón y que no salga lo que quieren, apretar el botón y equivocarse y apretar el de al lado, exacto, o gestionar un equipo o trabajar en un equipo en el que a lo mejor tú no eres el que tiene que apretar el botón o sí que lo tienes que apretar y asumir la responsabilidad de las consecuencias, ¿no? Y esa gestión emocional es muy importante. O sea, que y no estoy diciendo que no sea importante hablar idiomas, claro que sí, pero bueno, a ver, hay personas que para su vida no van a necesitar hablar muchos idiomas, a lo mejor lo puede, pero hay otras que no. Tampoco hace falta obsesionarse, que esté muy preparado, sí, para que entre en Cambridge, ¿no? Bueno, no lo sé. Que esté preparado para que entre en una habitación donde hay más personas y cuando le ofrezcan droga diga no, porque tiene la autoestima bien. Y no, hello, cuando le ofrezcan, porque igual sabe inglés, pero acabas nifando, ¿no? Quiero decir que estamos un poco locos en esto. No, perdón, pero... Bueno, el ejemplo es heavy, pero me gusta. Sí, pero está bien. Y luego tú has dicho algo muy interesante, lo de memorizar, mirad. Y esto lo está diciendo la alumna que decía el botón rojo, el botón verde, en plan repelente, ¿no? O sea, lo tenía muy claro. El tema memorizar. Hombre, claro, gamificación. A ver, no nos sabemos las listas de ríos, las listas de 1000 cosas, pero las canciones de los cantantes que nos gustan las decimos de memoria. Exacto. Yo ya tengo una edad, yo aprendí, el inglés se me daba muy bien precisamente, pero yo lo aprendí con Madonna. O sea, yo me escuchaba los discos de Madonna con las letras en mano y decía, ¿esto qué quiere decir? Necesito saber qué dice Madonna en esta frase. Y cogía el diccionario y lo buscaba, ¿no? Lo buscaría en internet y podía traducir. Pero cogía el diccionario y lo buscaba. Dice eso, claro, porque como dejó a Sean Penn y él, no sé qué, no sé cuántos, esto se lo está dedicando a él. Bueno, a mí esa palabra me quedaba fijada en el alma, claro, en la caja negra, como decías tú. Claro, pero
porque había un interés. Para memorizar, para aprender hay que tener un interés, ¿no? Y además, no un interés en mostrar al mundo lo que eres, sino un interés en ir más Intrínseco, allá, intrínseco. intrínseco, sí, porque estamos, y me ha cogido un speed ahora, pero estamos en un mundo en el que solo cuenta la motivación extrínseca, tengo mis sueños, tengo mis retos, ¿no? Bueno, pero, vale, tú tienes un reto, lo estás intentando, no lo consigues, no pasa nada, no quiere decir que no vayas a conseguirlo, de momento no lo has conseguido. ¿Qué pasa? Que al día siguiente decides dar un parón para recalcular la ruta, ¿no? Pero lo voy a dejar ahí. Al día siguiente te levantas y no eres nadie porque no tienes un sueño. Perdón, ¿y el café de la mañana, lo bueno que está? Hay también que aprender a que lo pequeño sea tu sueño, sea tu meta, ¿no? A que vivir este momento sea tu meta. Yo creo que eso también es muy importante y se nos olvida. Porque hemos confundido también como la felicidad con la emoción con la chispa de la Coca-Cola, ¿no? Con tomar un café. Y la felicidad es esa especie de paz interior que te permite, pues, no conseguir hoy tu sueño y mañana por la mañana levantarte y no sentirte una perdedora o un perdedor, sino sentirte una persona igualmente válida porque no eres los resultados, ¿no? Creo. Y yo creo que eso es el aprendizaje que tenemos que compartir con nuestros hijos desde el ejemplo, porque los niños no hacen lo que les dices, hacen lo que tú haces, ¿no? Y yo creo que esa parte es importante. Y luego, pues mira, hay quien tiene que apretar el botón rojo, hay quien no, pero lo importante es cómo se sienten, ¿no? Y alguien que se siente bien con él mismo, desde la paz, no desde la adrenalina, ¿no? Al final toma buenas decisiones, aunque se equivoque, ¿no? Yo creo que eso es importante, o al menos eso es lo que yo pienso. Pues fantástico, Mercé. La verdad es que has dado ahí un buen repaso al sistema educativo. Sí, yo creo que, bueno, que es muy importante lo que tú decías, disfrutar del camino y aprender a ser feliz, ¿no? Sobre todo a saber vivir en paz lo que te sucede, ¿no? Viendo lo que puedes aprender y no quedándote atrapado en ello, ¿no? Yo creo que ese es sin duda el gran aprendizaje. Y me gustaría un poquito para terminar, hemos hablado mucho del sistema educativo y tal, me gustaría hablar un poco también, que también ha salido el tema, de ese aprendizaje más a nivel de desarrollo personal, por ejemplo, ¿no? Además es lo que nosotros hacemos también, ¿no? Nos dedicamos al desarrollo personal o al crecimiento personal. Y el aprendizaje en este campo es muy complejo, ¿no? Porque a veces tenemos como, bueno, un poquito lo que decía Juan Pedro, ¿no? Voy a este curso, voy a esta charla, voy a este curso de aprender a ser feliz, voy a este curso de no sé qué, y no integramos, ¿no? Y ahí caemos en la trampa, ¿no? Estamos ahí, necesito leerme un libro más, o sea, en lugar de un título más, que es lo que decía muy bien Juan Pedro, pues ahí nos pasa lo mismo con necesito una charla más, un curso más, un no sé qué más, y no integramos, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y por qué no integramos, no? ¿Por qué es tan difícil integrar el conocimiento cuando estamos hablando de un conocimiento aplicado a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál es la gran dificultad que hay ahí y realmente qué nos sucede con esto? ¿Por qué es tan difícil, no? Yo me atrevo a decir que es porque nos cuesta, no estamos acostumbrados a vernos a nosotros mismos, ¿no? Y como siempre hay un aire de subjetividad, de opiniones, el problema es que nos creemos las opiniones que generamos sobre nosotros mismos y evidentemente sobre los demás. Y entonces el aprendizaje ahí no tiene cabida, porque cuando sientes que has aprendido algo, ya aparecen voces de me estoy cuestionando si esto realmente lo he aprendido o no, y dudo. Y esa duda hace que el aprendizaje no tenga lugar. Justamente la duda. Es decir, en lugar de dejar que fluya, me estoy cuestionando, quizás porque estoy acostumbrado a saber qué nota he sacado, quiero saber qué nota he sacado. ¿Pero he aprendido o no? Pero he aprendido, pero ¿tengo el excelente o tengo el notable? A ver, dímelo. Y tenemos tan metido en la cabeza ese tipo de aprendizaje que necesita unas cualificaciones que cuando se trata de aprender lo que nosotros tenemos que aprender en cuanto al desarrollo personal,
nos falta la seguridad de saber si lo hemos hecho bien. Y esa búsqueda de la seguridad de si hemos hecho bien o no es la que nos rehuye, es la que nos aleja del verdadero aprendizaje, ¿no? Al menos así es mi manera de verlo. No sé qué opinas, por ejemplo, Juan Pedro. Sí, totalmente. Es como, bueno, uno tiene un paradigma, ¿no? Unas creencias que ha adquirido, pues eso, por condicionamiento, por aprendizaje desde pequeño. Y lo que un poco lo que decía al principio, ¿no? De que es muy fácil estudiar porque tienes al profesor precisamente que te dice esto que tú decías ahora, David, ¿no? Muy bien, progresa adecuadamente, tu calificación es un notable, a lo mejor no estabas de acuerdo, ¿no? Entonces ibas a revisar el examen, ¿no? Y entonces pero siempre ha habido alguien, nuestros padres, nuestros profesores, que te han dicho por aquí, por allá, tienes que ir hacia aquí, hacia la derecha, a la izquierda, por aquí vas bien, por aquí vas mal. Y entonces nos hemos acostumbrado a que nos lo digan. Y con el desarrollo personal, claro, aquí no hay nadie que te pueda decir vas bien o vas mal. O lo dices tú o no hay nadie, porque esto es un tema interno, puramente interno. Con lo cual, voy bien, pues tengo que confiar en mí. Yo me acordaba, al hilo de esto, me acordaba cuando Mercedes decía lo de los niños, me acordaba de un chiste, ¿no? Que decía que un padre a otro decía, mi hijo, mira si es listo mi hijo, que tiene 5 años y ya escribe. Y decía el otro, pues eso no es nada, el mío sí que es listo, que tiene 12 y todavía lo llevamos en brazos. Y aquí hemos venido a ser felices, ¿no? Y aprender, esto sí que es saber, ¿no? Entonces, es saber qué es lo que quiero yo. ¿Qué es lo que quiero? Porque claro, si lo que quiero es lo que me dicen los demás o lo contrario a lo que me dicen los demás, porque también está en la parte esta rebelde, ¿no? De decir, pues tú me dices blanco, pues yo negro. Pero es lo mismo. Es lo mismo que si me dices blanco y yo hago blanco, que si me dices blanco y yo hago negro, porque es lo mismo. Al final dependo de ti, ¿no? Te cojo como referencia. Claro, te cojo como referencia. Y aquí está, y yo creo que aquí está la base, has dado en el clavo, David, porque está también con esto que decía yo también de los másters y estudiar otra carrera, otro título, también es lo mismo. Tengo miedo de salir ahí a la calle y ¿qué hago? No haber nadie que me diga por dónde ir, qué tengo que hacer. Me monto una empresa, soy emprendedor, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Cómo lo hago? No hay nadie que me diga, vas por aquí sí, por aquí no. Si yo soy el CEO, ¿quién me dice si voy bien o voy mal? No me lo dice nadie. O confío en mí, o he aprendido a confiar en mí. Claro. No. Y con lo cual yo creo que la clave está en lo que decía también Mercé, ¿no? En la educación en la educación emocional, la educación en confiar en autoestima, en confiar en uno mismo, en saber que cuando te equivocas pues que no es malo porque puedes aprender, reflexionar sobre el error y si te equivocas más veces sobre lo mismo, entonces sí que no estás aprendiendo, ¿no? Y eso a lo mejor puede ser que no sea muy positivo, pero es igual, si te equivocas 3 veces es porque te tenías que equivocar 3 veces, porque la vida es tan inteligente que te permite que te equivoques 3 veces para ver si aprendes. Y si no 4, y si no 5, y si no, bueno, pues te mueres tonto y ya en otra vida ya aprenderás, ¿no? Pero siempre tenemos la oportunidad de aprender y por nosotros mismos, pero siempre, claro, como nos han educado así, necesitamos que sea otro el que diga si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, si no, sí. Y lo curioso es que cuando te dicen si lo estás haciendo bien o mal, según tus creencias, igual te sienta mal que te digan si lo estás haciendo mal. Porque muchas veces preguntamos para que nos confirmen que voy por buen camino. Si tú me dices que no voy por buen camino, igual me cabreo y me digo, ¿cómo que no voy por buen camino? ¿Pero tú qué te has pensado? ¿No? Claro. O sea, es una contradicción constante, ¿no? Sin duda, sin duda. Es un tema complejo. Bueno, la verdad es que está dando mucho de sí. Y bueno, le vamos dando vueltas porque, bueno, es que realmente es inacabable, ¿no? Entonces, Mercé, un último punto de vista también para terminar. Uy, a ver, ¿te escuchamos? Sí. Ahora sí, correcto. Sí. Yo me acuerdo que mi hija tenía 1 año y me vino alguien y me dijo, ay, le doy clases a niños de la edad de tu hija, introducción al uso del inglés. Le dije, no, mi hija ahora está en introducción al uso del parque infantil, digamos. No, porque, claro, llevas a tu hija o a tu hijo a la guardería, ¿no? Y luego, ¿qué más horas? O sea, más horas también
Claro, que no me parece mal, ¿eh? O sea, es que a mí no me parece mal ni que lo haga otro ni que no, pero yo, vamos, yo lo vi así. Para acabar, sobre el tema del aprendizaje interior y el tema del autoconocimiento. Ostras, es que es verdad, porque lo que nos pasa, ¿sabéis qué pasa? Que al final, cuando llevas un tiempo, primero que la gente busca fórmulas mágicas, yo también, ¿eh? Que todo sea muy rápido. Y yo siempre digo, si alguien la consigue, igual es muchísimo más inteligente que yo, porque yo llevo ahí mucho tiempo y no la he conseguido, ¿no? Y no sea porque no la haya pedido ni la haya buscado. Por tanto, y cualquiera que te diga que esto se hace en 2 días, si él está aquí, tú te vas a la otra punta porque lo que quieres es tu dinero, ¿no? Porque se ven muchas cosas y en redes se ve gente que te desprograma en 5 minutos y a partir de ese momento pues ya todo fluye en tu vida. No sé, a lo mejor sí o a lo mejor lo que fluye es su cartera, digamos, a partir de todo eso. ¿Qué pasa? Que vamos evolucionando, pero tenemos tanto miedo, como decíais, que en realidad lo aprendemos mentalmente y nos acercamos a nuestro nuevo paradigma de vida desde los hábitos, la forma de ser y la mentalidad del antiguo paradigma, porque tú antes hablabas del esfuerzo, ¿no? Hay que trabajar, hay que hacer cosas, pero todo esto del sacrificio y del esfuerzo está demostradísimo que cuando te sobreexiges lo único que haces es destrozarte, ¿no? Bueno, pues yo, que soy una persona educada en ese esquema, pues me he sorprendido a veces esforzándome para dejar de sobreesforzarme, ¿no? Y esto lo he comentado muchas veces, o intentando controlar como soltaba el control, ¿no? Porque entraba en este nuevo paradigma con la forma del antiguo. Y el problema es que estamos dejando entrar conocimiento en nuestra vida, conocimiento nuevo, nos quedamos solo en la parte mental, en darle vueltas, que a mí me pasa y me ha pasado mucho, y nos olvidamos de eso tan importante que es la coherencia, ¿no? Porque hay veces que cuando no integras, cuando no te llega, pues la única forma es actuar al modo nuevo, ¿no? Integrar nuevos hábitos y eso acaba reforzando aquello que ya has visto, que ya has entendido, pero que no acabas de incorporar a tu vida, ¿no? Pues si ya te lo crees, demuéstratelo. Y ya sé que es difícil, ¿eh? Ya lo sé. Pero, pero no hay nada que valga más la pena que estar en paz contigo mismo, ¿no? Y esa paz yo creo que lo compensa todo. Y por eso es importante. Pues totalmente de acuerdo, Mercedes. Si alcanzamos, lo ideal sería que hiciésemos esos aprendizajes, pero en paz, ¿no? Dejando a un lado la frustración y eso significaría pues que esa expectativa ya no es, la expectativa ya no está en obtener el resultado, sino en ir aprendiendo y disfrutando del camino a la vez. Así que gracias como siempre por tu punto de vista. Y bueno, pues yo creo que como hemos empezado con Juan Pedro, pues terminamos con él también. Una última frase así para cerrar. Bueno, no sé, a ver, decir esto que no, la importancia realmente en el aprendizaje es este, ¿no? El interior, el del crecimiento personal, el de confiar en ti, gestionar tus emociones, cuando te sientes algo, atenderlo, respirar profundamente y ser coherente, ¿no? Vivir en paz, ¿no? Esa serenidad interior, que es en definitiva lo que llamamos felicidad. Y luego el resto, lo que es conocimiento, esto es lo fácil. Si esto se adquiere, pues eso, te haces un curso o una carrera, un máster o lo que sea, y bueno, es cuestión de tiempo, pero es lo fácil. Esto es lo fácil. Entonces, luego es preguntarse, a ver, quiero hacer esta actividad, ¿qué conocimientos técnicos necesito, ¿no? Y esto no se estudia. Bueno, ahora tenemos los cursos estos MOOC, ¿no? Por internet que son gratuitos incluso y puedes aprender o aprender de los mejores, ¿no? Como el libro este de Francisco Alcaide, sí. Y puede ser por YouTube. El conocimiento es fácil. El tema está en el crecimiento personal, en la educación emocional, que si esto lo aprendemos de pequeño, esto sí que es un favor tremendo, porque confiar en uno mismo, tener la certeza de que uno se merece lo mejor, de que es suficiente, de que es valioso, que es capaz de lograr lo que se proponga dentro de sus capacidades, de su vocación, de su talento. Pues esto sí que es aprendizaje que vale su peso en oro, diría yo. Entonces, es lo que hay que aprender.
Sin duda, pues totalmente de acuerdo, Juan Pedro, y bueno, gracias también por ayudarnos a seguir aprendiendo, ¿sí? Es un poco el objetivo de este episodio. Esperamos que las personas que nos estáis escuchando, pues hayáis disfrutado, al menos de este camino. No sabemos si, si os hemos ayudado a aprender algo o no, pero al menos sí que nuestro objetivo era pues poner este tema encima de la mesa, un poco hablar de las creencias relacionadas con el aprendizaje, todas estas ideas que hemos expuesto y un poco pues que cada uno pues las confronte con las suyas propias, ver si le encajan, no, y que ese cuestionamiento de tus propias creencias pues puedan servirte para seguir aprendiendo. Así que poco más que decir. Un placer como siempre. Gracias a todas las personas que nos seguís apoyando en redes sociales, que nos seguís en las distintas plataformas, en YouTube, en iVoox, en Spotify y en iTunes, y también en la comunidad de conversaciones emocionales. Y bueno, pues os dejamos ya, ahora sí, hasta el próximo miércoles. Un saludo.